Los juegos con un palo y una bola se extendieron durante la Edad Media por toda Europa y se hicieron populares en variadas formas. Los europeos introdujeron juegos similares en sus colonias de América hacia el siglo XVI. Variedad de ver lo que hay que ver. Continuamos con el programa Salud Deportiva en este momento con el doctor Félix Escaño. Doctor, gracias por venir y de gran ayuda para deportistas y gente que está con nosotros siguiendo el programa. Qué bien, qué bien. No, gracias por la invitación y una novedad que tiene, ¿no? Como siempre, en tu brillante programa que se ve a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, doctor. Doctor, mire, yo quiero saber cómo su especialidad en endocrinología ayuda a los deportistas. Mira, la endocrinología es quizás la especialidad más importante que tiene la medicina, porque penetra en todo lo que es la dinámica del cuerpo a través de las hormonas. Y indudablemente que hemos visto cómo, por ejemplo, la actividad deportiva mejora lo que son los cambios biológicos y fisiológicos del metabolismo. Es decir, cómo el ejercicio ayuda a la contractilidad cardíaca, cómo ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos, cómo los ejercicios ayudan a disminuir los niveles de insulina que generalmente se producen en el cuerpo después de una ingesta comestible y cómo disminuyen los niveles de azúcar. Es decir, que hay programas que se han hecho y que han demostrado la eficiencia y la eficacia del ejercicio en el metabolismo interno y cómo ayudan, digamos, para todo lo que es el estado de ánimo del individuo. Hay hormonas que se producen en el cuerpo desde que nos levantamos en la mañana y nos dan ánimo para realizar nuestras actividades. Se ha visto que esas hormonas, dentro de las cuales está el cortisol y están las llamadas catecolaminas, pues se excitan, se aumenta su producción con la actividad deportiva. De forma tal que esta especialidad penetra en todo lo que tiene que ver con los deportes, y ni hablar de la importancia que contribuyen los ejercicios para la reducción de peso, que justamente en las personas que están en sobrepeso, pues se crea como un círculo vicioso que lleva a que aumentan de peso y no quieren hacer ejercicio. Se encierran y entonces ahí tiene que venir un incentivo psicoemocional para que reinicien su actividad física, comiencen a reducir peso, comiencen a conquistar el closet, comiencen a conquistar la medida y eso aumenta la autoestima y vuelven otra vez a retornar a lo que es su normalidad. Doctor, yo he visto algunos peloteros, especialmente gorditos, comen de todo y a cualquier hora. Esto es peligroso. Mira, indudablemente que eso es peligroso porque en esos casos el cuerpo, cuando se ingieren alimentos, muchos alimentos, lo vemos en nuestros peloteros cuando regresan a República Dominicana, que llevan digamos, un desequilibrio en su alimentación. Cada vez que nosotros comemos se fabrica insulina. La insulina regula las comidas. En las personas que comen desaforadamente, que comen en cualquier momento, hay más insulina y se produce lo que se llama el hiperinsulinismo. Y eso de alguna manera influye en que aumente la presión arterial, en que aumenten los latidos cardíacos. Un pelotero, un pitcher que esté gordito, un beisbolista, ahora que estamos en el béisbol dominicano, cuando están gorditos, pues tienen mucha insulina y eso puede influir en su rendimiento, se agotan fácil, hay cansancio, de forma tal que hemos visto con gran preocupación cómo, sobre todo en el béisbol, están aumentando de peso. En principio, se veía mucho en los jóvenes con aquello de los anabólicos que se ingerían o se inyectaban con fines de la fortaleza corporal, pero hemos visto realmente cómo se ha ido aumentando de peso sorpresivamente. Hay unos cuantos gorditos. Y de qué manera ese aumento de peso, pues lógicamente le va a cortar su periodo de vida útil. Esto es un llamado a beisbolistas del tipo de este muchacho Cabrera, del venezolano, que increíblemente ha aumentado mucho de peso y que puede tener un periodo deportivo muy corto, precisamente porque llega un momento en el cual aumentan de peso y se acorta el rendimiento deportivo, se acorta la salud deportiva y por supuesto lo sacan de la INO, aunque sea un jonronero. Hay muchos modelos de ejemplo en ese sentido, de forma tal que ciertamente
la actividad física, el ejercicio específicamente en estos gorditos puede desencadenar traumas metabólicos de rendimiento cardiovascular que es producto de que digamos, se fuerza mucho el trabajo interno por las libras de más que tienen estos deportistas. Y después viene el problema psicológico también de que ya no está rindiendo. No, y no solamente psicológico, sino la presión de los fanáticos, porque exhiben en el terreno de juego, exhiben su categorización. A diferencia de otros deportes que se requiere el que el individuo esté, digamos, con libras de más, como son los que este deporte americano, el rugby, el fútbol, Sí. ese americano, que son individuos que tienen primero mucha talla y segundo tienen muchas libras. Sí, son ásperos. Son ásperos, son fuertes, o sea que, pero ahí en ese tipo de deportes se requieren porque es un deporte donde hay un impacto consecutivo entre los hombres, entre los jugadores, y mientras más corpulentos son, más resistencia tiene para el deporte. Pero cuando uno pasa balance a los números y se da cuenta de qué tiempo tienen de vida como deportistas digamos, esos atletas, es muy corto, mucho más corto que el del béisbol. Entonces, realmente eso influye. De forma tal que no hay que olvidar, por supuesto, que el sobrepeso, además de producir el aumento de la insulina, produce hipertensión arterial. Y una persona con hipertensión arterial le duele la cabeza. Pero además de eso, con el esfuerzo de un ejercicio, esa hipertensión aumenta. Y lo que quiere decir la hipertensión arterial es que se fuerzan las pequeñas arterias, las que tenemos en el cerebro, las que tenemos en el corazón, estallan por una crisis hipertensiva o por una hipertensión permanente, y ese estallamiento de esas pequeñas arteriolas, dependiendo del órgano que estalle, donde estallen, así son los síntomas. Cuando hay un estallamiento de las pequeñas arterias por una crisis hipertensiva en un deportista en sobrepeso, pues eso produce el derrame cerebral. Cuando es en el corazón viene el infarto cardíaco. Entonces, fíjate tú cómo se le va complicando la vida a los deportistas a medida que aumentan de peso y que tienen que realizar actividades físicas con esfuerzo. Porque cuando se hacen actividades físicas pasivas, con ejercicios de bajo impacto, no hay problema. Eso son lo que recomendamos. Pero cuando tienen su poder de atleta y tienen que rendir y darle a la bola y tirar una bola, pichar, por ejemplo, que hemos visto algunos pitchers dominicanos que están en sobrepeso, pues lógicamente eso lo lleva a desarrollar crisis hipertensivas que pueden desencadenar, digamos, una trituración de su vida, inclusive. Ay, cuídense, por favor, no coman tanto. He notado, doctor, niños con cualidades para el deporte y los padres les encanta, no solamente los fines de semana, 3 veces a la semana, comprarle comida chatarra. El futuro de estos niños, doctor. Mira, justamente tú lo has dicho. El futuro pues se enmarca dentro de lo que los padres le proveen, de lo que ellos aprenden a ver en el hogar. Son niños que probablemente sus padres están en sobrepeso o son obesos y que lógicamente le inyectan, le inculcan ese incentivo, ese estímulo a sus centros del apetito que tenemos en el cerebro, que se estimulan justamente con este tipo de comida que están muy cargadas de sal, de azúcares, de grasa y que producen un aumento progresivo de peso. El que se consuma, digamos, esas comidas una vez por semana no es problema. Ahí no es el problema. El problema está en que se consume 2 y 3 veces por día, 7 días a la semana. Entonces, ahí sí hay inconvenientes porque su cuerpo no puede regular el exceso de sal, el exceso de azúcares, el exceso de grasas, sobre todo las saturadas, y un tipo de grasa que son los llamados ácidos grasos trans, que vienen en las picaderitas empacadas al vacío, que esos ácidos grasos trans, cuando se pasan por el hígado, se transforman inmediatamente en colesterol. Por eso se exige que ese tipo de snack que viene en comprimido, al vacío, en bolsitas, papitas y platanitos, que digan el contenido de ácidos grasos trans,
porque esos ácidos grasos trans se transforman en colesterol. Lo dicen, se lo van a poner, uno no sabe. Doctor, en el caso de niños y jóvenes con estatura pequeña, ¿tienen algún futuro en alguna disciplina deportiva o esto lo puede limitar? ¿Cómo no? Lógicamente, afortunadamente esos niños tienen hoy en día en nuestra especialidad un abanico de oportunidades porque se pueden valorar desde que los padres notan que están progresando poco con el uniforme de la escuela, con el calzado de la escuela, del colegio, los padres lo notan, ahí tienen que entrar en guardia porque ya hay múltiples recursos para ayudar a esos niños. No ocurría así antes. Ya nosotros podemos hacerle la prueba de hormona del crecimiento, que como su nombre lo dice, es una hormona que trabaja exclusivamente para ayudar al crecimiento. Se le hacen pruebitas poniéndolo a hacer ejercicios. Y son muchos los niños, el ejercicio es el principal estimulante de la hormona del crecimiento. Son muchos los niños que cuando nos los llevan a la oficina, le hacemos la pruebita de la hormona del crecimiento y se demuestra claramente que mientras más ejercicio hacen, más hormona de crecimiento producen, su propia hormona. Y cuando revisamos en el historial el patrón de actividad física de esos niños, justamente son los niños que mantienen un sedentarismo rampante, que son premiados por los padres con este tipo de comida que tú mencionas, que realmente se mantienen encerrados en un círculo vicioso y que muchas veces están compensando cuadros depresivos, porque en los colegios los compañeritos lo discriminan, el gordito, cuando ya tienen entre 8 a 12 años de edad comienzan a comparar sus genitales y entonces notan que los que están gorditos tienen los genitales más pequeños en el baño del colegio, en el baño de la escuela, y entonces eso lo discrimina y provoca un círculo vicioso de sedentarismo y aumento de peso progresivo que justamente lo hace mantenerse chateando con los celulares, con los dispositivos cibernéticos que contamos ahora y realmente no progresan. Por eso es muy importante la evaluación que puedan hacer los pediatras a estos niños con retraso del crecimiento, porque el ejercicio y la actividad física es el principal estimulante del crecimiento y hay que investigar bien esa parte para ayudarlo a crecer. Bueno, pueden visitarlo ustedes también, ¿eh? Claro, nosotros tenemos la forma de valorar, hay que valorar el desarrollo hormonal, el desarrollo óseo y el desarrollo sexual, las características sexuales. Un niño de 14 años que no tenga vellitos púbicos tiene un retraso en la maduración. Entonces, ahí comienza a preocuparse la madre, a preocuparse el padre, y hay que verlo en un conjunto, hay que ver cómo está desarrollando todo el cuerpecito desde el punto de vista hormonal y dentro de la especialidad, la endocrinología. Y estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo. Aprovechamos, hacemos la pausa con Salud Deportiva, volvemos en breve. Variedad TV, lo que hay que ver.